La, en unos momentos. Ay, se hizo el. No, ajá. Y mejor que decir oigo voces. Ay, sí. El final paranoico de un melancólico. Sí. Ahí está. Entonces, bien, a ver, por favor, daremos paso a nuestra próxima actividad. Eh, Adelante, pase. Muy bien. Eh, Gracias. Ay, ven para acá. Es que es todo lo de. Bien. Salud. Daremos paso a la próxima actividad. A ver, no, permítame por favor, caballero, se lo agradezco. Permítame por favor, hágase su favor. Muchísimas gracias. Ya me hice para acá. Sí, mil gracias, hombre. Gracias. Un poquito para acá. Se los agradezco. Bien. Perdón por. Perdón lo ocurrido, acá dejo el tuyo. Bien, entonces, establecido de esta manera, como se los comenté, según está explicado en el plan de trabajo y programa académico que tenemos, proseguimos con la presentación del libro del maestro Javier Amorá Cornelas Vázquez, Letras entre el psicoanálisis y el arte, de Editorial Trajín y de reciente publicación. Me acompañan la doctora Ana Celia Chapa Romero a un costado mío. Gracias. La licenciada Alma Rosa Tapia. El maestro Carlos Gómez Camarena. El maestro Arturo Texcagua. El maestro Javier Amorá Cornelas Vázquez. Quien habrá de presentar y moderar la mesa seré yo, servidor, doctor Alberto Vargas. Bien, en primer término, las damas. La doctora Ana Celia Chapa Romero es doctora en Psicología y Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México en nuestra facultad. Realizó una estancia académica en la Universidad del País Vasco, en España. Concluyó sus estudios de licenciatura con mención honorífica en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde actualmente se desempeña como profesora asociada a nivel C, tiempo completo interina, y como responsable del programa Atención a Víctimas de Violencia Sexual desde una perspectiva de género. Es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores e integrante de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género y de la Red Nacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Psicología Clínica y de la Salud. Establecido lo anterior, ¿le escuchamos? Desde luego. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Morac. Bueno, es un gusto conocer también a Alma Rosa, a la justamente creadora de los poemas y de los cuentos. Yo felicito también tanto al artista visual,
Gustavo Verduzco, que no tenemos hoy el placer de tenerlo entre nosotros, pero pues los felicito a todos porque fue un gran esfuerzo, sobre todo el tipo de presentación del libro que pocas veces bueno, habrá algunos, pero en el formato de nuestro discurso amo, a veces esto es poco frecuente, ¿no? Yo me he de decir que soy una profana, o sea, tengo nociones de psicoanálisis que adquirí sobre todo donde conocí a Morak en un diplomado sobre derechos humanos y psicoanálisis, y de ahí, bueno, he podido escuchar algunos de lo que ahora veo reflejado en sus ensayos, en los discursos que él hacía. Bueno, éramos un grupo de discusión, de los que aquí veo también algunos presentes, y eso, bueno, es como alguna de mi formación en esta materia, entonces trataré de hacer como más una reseña, es algo más descriptivo. Espero no, pues no agobiarlos, ¿verdad? Este libro, que a primer vistazo pudiera dar la impresión de variopinto, es justo una vindicación del título que lo nombra, Letras entre el psicoanálisis y el arte. Se conforma por 10 cuentos y 11 poemas de Alma Rosa Tapia, 10 ensayos de Amorak Ornelas y 10 obras del artista visual Gustavo Verduzco. Algunos títulos que instan a su lectura y contemplación, o no, eso dependerá de ustedes, son El psicoanálisis atravesado por el arte, Nuestro verdadero ser, Me niego, La espectral relación entre psicoanálisis y marxismo, La mano, el ojo y el guerrero, Pasiones psicoanalíticas, Cura, doctrina y escuela, o sea, Pasiones psicoanalíticas, Cura, doctrina y escuela, Me nombro en el tiempo que no soy, Emancipaciones, revolución y psicoanálisis, Fast food, por mencionar algunos. La presentación de los contenidos, que viene una obra visual seguida de un ensayo y un cuento y o poema, abre las posibilidades de pensamiento en tanto desencuentro. Los temas abarcados en esta obra van desde la política, como bien lo menciona en la contraportada, la violencia, el amor, la creación artística, lo divino, la experiencia analítica y todas las demás que el lector puede encontrar para transformarse y reivindicarse y reinventarse. Me centraré solo en 3 ensayos por cuestiones de tiempo y bueno, someramente. En el primer ensayo titulado El psicoanálisis atravesado por el arte, el autor nos aclara la relación psicoanálisis y arte dada a partir de Freud y Lacan, una nueva lectura de las expresiones artísticas, principalmente en el caso de la literatura. Desde dicha lectura, los poetas, al adelantarse en lo que respecta a la ciencia del alma, señala el autor de este ensayo, rebasan el saber académico y por tanto, abro comillas, abro cita, los artistas no necesitan del psicoanálisis para crear, el psicoanálisis se sirve del arte para reinventarse, cierro cita. Desde este posicionamiento, el arte es algo de lo que puede servirse el psicoanálisis para inspirarse en la elaboración de conceptos que le permitirán desarrollar su cuerpo teórico. Abro cita de Amorak. Freud supo utilizar el arte en provecho del psicoanálisis. Descifró en las obras de arte cuestiones que hacen a los fundamentos de la teoría psicoanalítica y abrió la posibilidad de interpretar la obra de arte como se interpretan los sueños, es decir, tratando el tono emocional básico como un contenido manifiesto que oculta un deseo inconsciente. Cierro cita, en la página 10. Ejemplo de lo anterior, podemos hallarlo en la escritura de los que Freud se valió para dicha tarea. Sófocles, Shakespeare, Dostoyevsky, Jensen, Carl Spitzer, Henrik Ibsen, Rilke, Mark Twain, por mencionar algunos. Otro punto sobresaliente en este texto es la obra de arte desde lo que ya se ha discutido mucho sobre la noción psicoanalítica de sublimación. Freud la pensará, pues, como una satisfacción sustitutiva que no se encuentra atravesada por la represión. De ahí, advierte el autor, que suscribe el texto, que la sublimación no es un acto represivo en el que se efectúe la sustitución de un objeto por otro, sino que representa una salida que permite tener otra satisfacción sin iniciar la sublimación, y que implica más una transformación del objeto. En este sentido, Lacan señalará que la obra de arte es una manera de cercar la cosa, entre comillas. La cosa en el registro, bueno, dicen ahí real más que en el simbólico, ahí habría después a lo mejor que ya los autores den como una discusión sobre esto. Por tanto, sería vano el intento de aplicar el psicoanálisis al arte, porque la operación es inversa y sobrepasa la lectura del inconsciente del artista a través de su obra.
ya que esta es, abro cita, un ejercicio de transformación de esa alteridad radical de la cosa. Cierro cita. De ahí que la obra de arte se pueda ver como inoculación, como se retoma en el caso de Burroughs, o como descarga para conseguir alivio, también yo ahí incluía, como lo decía T.C. Eliot, o como remedio defensivo en la confrontación con lo real, que le sirve al sujeto para circunscribirse y transformar el vacío de la cosa. Bueno, voy a leer un poema de Alma Rosa, Me niego, espero no arruinarlo, ¿verdad? Me niego. Mensajera funesta me nombraron, Hermes de la amargura y el dolor. De mis dedos la tinta es teñida de rojo y me niego a verter en el papel esa llaga. Ya no quiero escribir poemas, no quiero ser mensajera, no quiero que de mi encargo escurra más tinta. Pero el infame por las noches arrebata el sueño y me ahoga en imágenes escabrosas. Y solo para merecer descanso, una a una enfilo grafías las visto de bailarinas encapuchadas. Tal vez en medio de escarlata tango, el mandato termine y después del rito aletargado, dejen de robarme el pensamiento, aunque nunca termine con la encomienda. En Pasiones psicoanalíticas, cura, doctrina y escuela, Amorak nos advierte la cuestión del ser en psicoanálisis desde Lacan, con una cita inicial de François Balmes, que cito: la referencia al ser va a situar y articular el deseo, la represión, la resistencia, la transferencia y por último el fin del proceso analítico. Cierro cita, que está en la página 68. Inicia este ensayo para hablar de las pulsiones en el psicoanálisis: amor, odio e ignorancia en la cura, en la doctrina y en la escuela, entendiéndolos como vías de realización del analista y analizante que se encuentran atravesadas por la transferencia, en tanto hay amor, odio e ignorancia en las tres. En el amor en la cura, el amor se interpreta como un intermediario entre el saber y la ignorancia, dado que el inconsciente transferencial pone en escena un deseo que no obtiene su satisfacción, ya que está estructurado desde la falta, la cual no es la falta de un objeto susceptible de encontrarse en el mundo, sino la falta de ser, en el sentido de Heidegger. De esta manera, el amor es el signo de la falta, de ser en el sujeto. Así, un psicoanálisis es una experiencia de amor en tanto que ausente. Abro citas. Se trata de una figura distinta del amor que no apunta a un complemento o satisfacción, sino a su ausencia o vacío. Cita del ensayista. Por su parte, el odio que se presenta como resistencia, obstáculo o agresividad hacia el análisis es un momento frágil, pero a la vez potente en el análisis, continuará el autor, ya que pone en acto cierta realidad del inconsciente. En la ignorancia en la cura, nos habla Amorak de un no saber, no de un no saber, sino de una vía en la que el ser se forma, igual que en el amor y el odio. Para llegar a ello, el analista debe saber ignorar lo que sabe, pues es el analizante quien debe acceder a esta verdad, saber, entre paréntesis, que insiste en negar, la castración. Respecto a la doctrina, el amor en involucró el vuelco de una práctica solitaria de Freud, de este teórico de la innovación, a la suma de discípulos jóvenes que eran sus estudiantes en una suerte de, entre comillas, movimiento de transferencia. En cuanto al odio en se alude a las ámpulas que levantó el discurso, ¿dónde voy? Caduco, como discurso del padre. Así que estos jóvenes estudiantes se resistieron a una discursividad nueva y entonces se propone un discurso del hijo que se encuentra en el psicoanálisis, como lo ha señalado Alain Badiou. La ignorancia en la doctrina se centra en las respuestas al acontecimiento Freud, que pueden ir de la fidelidad presente en la obra de Lacan hasta la negación rotunda que se encuentra en el cognitivismo, pasando por la normalización presente en la psicología del yo o psicoterapia dinámica, como señala Gijek. Por su parte,
el autor, el ensayista, encuentra en el auge de las ideologías del desarrollo, la administración, el emprendimiento, la autogestión y el consumo de nuevos placeres, una exclusión de la experiencia psicoanalítica y de lo inconsciente. Paradójicamente, esta exclusión deja ver que el psicoanálisis escapa al discurso capitalista y tecnocientífico. Bueno, como ya me están poniendo aquí que es tiempo, ya no voy a leer el de en la escuela. Para finalizar con esta reseña síntesis, comentaré el último ensayo que lleva por nombre Para una lectura del silencio a las letras. A modo de epílogo, el autor regresa a la discusión inicial que hace en el ensayo prólogo acerca de la relación entre literatura y psicoanálisis. En este documento insta, como lo hiciera Lacan, a dejar de hacer teoría con la poesía y a dejar de hacer homenajes. Pues dice que tales ejercicios, retomando las palabras del francés Lacan, no son más que tonterías o groserías que se pueden comentar ante una obra de arte. Y también señala que en su homenaje a Marguerite Duras, Lacan comentó que no debe saber que ha escrito lo que ha escrito, porque se perdería y significaría la catástrofe. O, también citando a Lacan, en su materia, el artista siempre le lleva la delantera al psicoanalista, y que no tiene por qué hacer de psicólogo donde el artista le desbroza el camino. Cierro citas. En cuanto a dejar de hacer homenajes, asevera el autor, eso, nuevamente cito, sería llenar de adornos y halagos inútiles al autor y transportarlo a una supuesta eternidad, en la página 139. Así, para el ensayista multicitado, no es por la vía de la teoría y del elogio en que la relación del psicoanálisis con la literatura tendría que transcurrir, sino en la manera en que la literatura nos enseña a leer psicoanálisis. Gracias. Con el agradecimiento profundo a la doctora Anacelia Chapa Romero por acompañarnos acá, damos paso a la licenciada Alma Rosa Tapia, quien es psicóloga educativa egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Cursó la maestría en Saberes sobre Subjetividad y Violencia en el Colegio de Saberes. Su obra literaria ha sido publicada tanto en formatos impresos como digitales dentro de un periodo de 2002 a 2016 en editoriales como Fomento Editorial de la UPN, InMujeres, Emovi, Fridaura, Biblioteca de las Grandes Naciones. Entre sus escritos se encuentran diversos géneros como son narrativa y poesía, así como literatura infantil ilustrada. Desde hace 6 años coordina solidariamente el colectivo Sumares Conciencia, con la firme intención de erradicar la violencia de género y denunciar el feminicidio, junto con varios artistas de diversas disciplinas que se han sumado a dicho propósito. Es coautor en el libro de Letras entre el psicoanálisis y el arte de Editorial Trajín Literario. La recibimos con un aplauso, por favor, y damos. Y yo te seguiría bajo cualquier forma, como polvo, viento o humo. Entraría por tu respiración, por tu sonrisa, por tus tristes deseos de evadirte hacia un mundo donde no haya lenguaje, sino únicamente ojos devorándose en la locura y el peligro de una desnudez absoluta. Alejandra Pizarni. Buenos días a todos. Gracias a la Coordinación de Psicología, gracias a los todos aquí presentes, particularmente gracias a Morac por la invitación, a la doctora por sus palabras y al maestro Arturo Texcagua, que tuvo a bien confiar en nuestros materiales para hacer posible la presentación de este libro. Inicié mi participación con un fragmento de Alejandra Pizarni, justo haciendo referencia a la palabra específica lenguaje, porque para el artista el lenguaje tiene una implicación de peso mayor.
En mi caso, que no soy psicoanalista, lo aclaro, pero me gusta el psicoanálisis y de vez en cuando discuto temas al respecto, me doy cuenta que desde el pasado, ese problema del lenguaje lo tenemos muchos o algunos de los que creamos, incluyendo a Gustavo Verduzco, que no pudo venir y que cuando yo vi su obra me pareció como genial para representar lo que nos atraviesa, como ese cuerpo escindido, en donde de alguna forma se atraviesa el otro. Para crear finalmente lo que requiere el artista es ausentarse, aislarse, estar en el silencio para a partir del silencio poder comunicar con la letra. En mi caso la letra y en el caso de otros pues es el pincel, qué sé yo. Entonces cuando yo entré finalmente a la cuestión del psicoanálisis que fue en el Colegio de Saberes, estuve en una crisis algo fuerte porque el psicoanálisis te confronta. Cuando tú escuchas y dices el psicoanálisis no cura, uno dice pues ¿para qué estoy aquí? No me van a curar. Pero finalmente no es que te cure, sino más bien es asumir tu condición en tanto que psicótica organizada. En una ocasión, en una de las clases de arte que teníamos ahí en el colegio, un docente acertadamente dijo, estamos en esta clase no para que hagan cochinadas, literal, así lo dijo. Cochinadas son poemas y cuentos. Y habiendo más de 20 personas ahí, de 20 alumnos, y como buena psicótica que soy, yo dije, me lo está diciendo a mí, porque soy la única que aquí escribo. Y me salí de la clase, y me fui al baño. Y tomé un tiempo considerable o prudente para, cuando regresara a la clase, no escuchar sus palabras, aunque justamente sabía que él ya no las iba a repetir, porque ese era su discurso y era su clase, y era una invitación a crear algo nuevo, no con un formato ya dado, no convencional. Pero esas palabras quedaron recalcitrantes en mi pensamiento. Por lo tanto, pues, yo ya no quería regresar ahí. Y eso es lo que me hace el psicoanálisis, ¿no? Confrontarme conmigo misma, pero no desde el papel de víctima, sino más bien para partir de reconocer tu síntoma o tu goce, poder hacer algo diferente, algo que te deje, si no bien curada, pues al menos satisfecha temporal, digo yo. Y en ese sentido también es a donde apunto cuando leía a Lacan, en su seminario 3 de la psicosis, y dije, no, esto es oro molido para mí, porque yo encontraba entonces razón, que no es lo mismo que sentido, a lo que él decía, porque él hace referencia a que algunas estructuras psíquicas son como una especie de taburete, en donde les falta una pata. Entonces, si esa pata no la tiene, pues el taburete se cae. Eso quiere decir uno que te desmoronas como ser humano. Si tú no encuentras correspondencia con el otro, y pues no la encuentras, porque tus tiempos son otros, tu lenguaje es otro, tu pensamiento no se corresponde con los otros, entonces tú te sientes como fuera de ahí, como que no encajas en ese mundo, que en automático te nulificas. Pero más adelante dice, para tener ese taburete se requiere un constructo subjetivo para cubrir esa pata que le falta al taburete con estas estructuras psíquicas. Entonces yo dije, entonces mi pata es la letra. Ese es mi constructo. A partir de eso entendí y ya no me peleé con la letra, de que no importando que esto tenga un destino hacia un lector, hacia algo que lo difunda, en mí cumple la función de taburete. Esa es mi subjetividad.
Y entonces di gracias a este maestro porque me orilló a hacer esto, pero no me quedé ahí, porque no, a veces uno no es que te comprendas, te reconozcas, sino dices, ¿y ahora qué hago con esto que me está atravesando, que me está envenenando? Y yo, como en vida no puedo ni matar a nadie, ni golpear a nadie, pues los mato con la letra. Entonces esa es la genialidad del artista. Así que mis textos no son muy rosas, son más bien textos funestos, textos que a veces te dan hasta asco. Recuerdo que en una ocasión Amorak me dijo, ¿por qué escribes eso? Porque era un gusano acuoso. Pero este gusano acuoso hace las veces como de un otro yo, a partir del cual entre él y yo vamos andando. Entonces, si alguien me quita ese gusano, que es lo que a veces se piensa que es la cura, no sé qué pase. Entonces, como yo lo sé, no lo dejo. Ahora bien, en mi primer libro publicado con la Universidad Pedagógica en el año del 2002, que se titula Los hijos del país jorobado, y aclaro que en ese tiempo yo no sabía nada de psicoanálisis, está conformado con 16 textos. Estos cuentos, al leerlos y releerlos, porque uno termina un libro y jamás lo ves acabado, y los que escriben lo saben. A veces lo ves publicado y quieres quitárselo al editor y decir, dámelo, le voy a corregir. Entonces lo releía y me percaté que mataba a muchos personajes. Y dije, ¿por qué hago eso? Pensé y creí que era porque una salida inmediata, fácil, una de las razones, así lo pensé. Pero después creí que sí, pero también a la vez había algo, que es a donde yo atribuyo la cuestión del inconsciente, que me habitaba. Y eso que me habitaba, como bien dice Derrida, no era un otro. O sea, es decir, quien a mí me habitaba era la muerte. Por eso yo siempre estaba muerte y muerte y muerte. Y el tiempo de ir releyendo los textos, pues me di a la tarea, que fue titánica, de rescatar a muchos personajes. Algunos no los quise rescatar, porque pues allí aplicas el sadismo y eres tirana, y eres malvada, y eres asesina, y no te pasa nada. Por eso dice Freud en El chiste y su relación con el inconsciente, que el artista es como un niño, que se divierte y con ello de alguna forma encuentra sentido. Pero como me gustaría más bien compartirles algo de mi material, les voy a leer 2 textos cortos. Uno que escribí después de esta crisis, por así decir, del maestro. Y es un poema que se titula Me nombro en el tiempo que no soy. Me nombro en la borradura que dejó la historia. En la disolución del grabado en la piel me nombro. En el lenguaje que olvidó escribirme, imagen evanescente de una creencia que no soy. Me recojo y me nombro desplegando alas en el aire que respiro. En el desposeimiento de mi cuerpo y mi mente insuflada de ayer. Me nombro para reconocerme en el baile de máscaras que asisten al teatro con el papel de extra interpretado. Me vengo en el futuro ficticio y el pasado que invento para no reconocer la vertiginosa realidad. En las minucias de mis desencantos, en los fragmentos de mi yo, en la metáfora del cuerpo donde fui el pergamino de una cruz. Me nombro escribiendo el libro en mi carne para que no se deshoje por la debilidad pulverizada del no entender. En los recuerdos marrulleros del presente, ahí me nombro invariablemente. En la palabra arrojada a la muerte de la mortífera diaria, de carne y espíritu que soy. Me nombro en el deseo del goce pecaminoso, del silencio en oscuridad. En la palabra que no sale de unos labios que olvidaron deletear mi nombre, ahí me nombro. Me nombro en la sangre coagulada y letal de mujer, donde no aparezco
ahí me nombro para permanecer. Y aunque tenue y simple, me nombro en la desgarradura incesante de la escritura que nunca he sido y que anhelo ser. A continuación, y con esto cierro, es Los Trenzadores de Dios, dura medio minuto. Y tampoco puedo ser del todo rosa, aún habiendo descubierto que la muerte habita en mí. A mí me consternan mucho las problemáticas sociales, como los niños de la calle y todo esto. Para ellos es y se titula Los Trenzadores de Dios. Todos sus incondicionales eran niños con el estómago descompuesto, de visibles costillas bajo el pellejo reseco, con bocas de muelas cariadas y resecos labios, creyentes en cuentos y fábulas de mundos inexistentes, aguerridos inhaladores de cemento. Trabajadores y sumisos volaban sobre un cielo agujereado, por donde constantemente se caían o escurrían dada su flacura y desnutrición. Ocasionalmente, y aunque débiles por su alimentación, se preguntaban de dónde vendrían sus pensamientos, pasiones e inteligencia, que como débiles rayos al atardecer, de vez en cuando aparecían recordándoles que en un tiempo fueron humanos. Al terminar de trenzar con sus infantiles dedos de yemas sangrantes, los permanentes hoyos en el cielo, los cuales nunca cesaban de abrirse, generando otros. Sin remedio ni opción, la respuesta siempre llegaba de Dios en señales de códigos a través de las inclemencias del tiempo. En esa ocasión se formó una densa nube, un hoyo tan grande que casi se van todos. Amén del chiflón que rápidamente dejó entrever la mezcla de gris blanquecino en las nubes y la oscuridad del agujero, la palabra de dimensión imponente, fe. Gracias. Agradecemos sobradamente a la licenciada Alma Rosa Tapia. A continuación presentaré al maestro Carlos Gómez Camarena. Practica el psicoanálisis en la Ciudad de México. Es académico del Centro de Exploración y de Estudios Críticos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Actualmente es candidato a doctor en psicoanálisis por la Universidad Paris Diderot, París 7. Realizó su práctica en el Hospital Henri Duchenne en París. Ha presentado trabajos de investigación e impartido conferencias en Argentina, Francia, Dinamarca, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Alemania, Reino Unido y Eslovenia. Ha publicado diversos artículos sobre psicoanálisis y filosofía en distintas revistas nacionales e internacionales, entre las que destacan Annual Review of Critical Psychology, Teoría y Crítica de la Psicología, así como Reflexiones Marginales. Ha sido traductor del inglés y del francés de trabajos de Jacques Lacan, Alain Badiou, Alenka Supansik y Samo Tomsink. Actualmente es parte del equipo de traducción del Diccionario de Intraducibles, dirigido por la filósofa Bárbara Cassin. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias a los organizadores del evento y también a Amorak por invitarme a presentar esta composición. Así la llaman los propios autores. Sería todo una cuestión muy interesante comentar el título, etcétera, etcétera. Empecemos con el título. El título plantea una cuestión topológica, son las letras que se ubican entre el psicoanálisis y el arte. Los autores no proponen que esto sea un libro, proponen que es una composición en donde se produce un choque entre obras visuales, ensayos, poemas y narraciones.
Alma Rosa no solamente escribe poemas, sino narraciones. Y la idea es que estos ensayos, obras visuales, poemas, produzcan un choque y que se abran nuevas posibilidades de pensamiento, lo cual también implica otra topología. Hay un choque y una apertura. Esta composición está hecha de 10 ensayos, 11 poemas, 10 narraciones y 10 más 1 obras visuales. Digo 10 más 1 porque hay uno que no está registrado en el contenido y que es justamente la portada. Llama la atención las obras visuales. También uno no puede dejar de ver que hay también, nuevamente, una especie de topología, volúmenes, superficies, nudos, velos. Es muy interesante. Me llama la atención especialmente el que está en la página 31, que se llama 4 caminos, diferentes destinos. Lamentablemente no lo podemos poner aquí, pero ahí hay una serie de anudamientos. Si se fijan, siempre hay una SSS. Hay unos anudamientos. Lo primero que me llamó la atención es ver si estos anudamientos eran cadenas o nudos. Cadenas significa que se cruzan por el centro. Sí, se cruzan por el centro. No, me hubiera gustado ver, pero esa es mi deformación lacaniana, algún tipo de nudo, Borromeo o no, pero que estas 4, es decir, si una de estas personas rompiera uno, las otras 2, solamente una de ellas sale disparada, pero no las otras 2. Si fuera un nudo Borromeo, saldrían las 4 personas disparadas para todos lados. Es interesante ver cómo la topología podría ver con una tensión entre estas personas. Bien, nuevamente el título, Letras entre psicoanálisis y arte. Yo podría decir, no es exhaustiva esta lista, pero podría decir que las relaciones entre psicoanálisis y arte, que es yo creo que el tema central de esta composición, ¿sí? Eso está en el trabajo de Alma Rosa, eso está en el trabajo de Amorak. No sé si esto esté inscrito en las obras visuales, pero podría decir que, por ejemplo, número 1, las relaciones entre... ¿Por qué le interesa al psicoanálisis el arte? Entendiendo por arte, podría incluir, es toda una cuestión que podríamos desarrollar aquí, pero no lo voy a hacer, literatura, estética, creación, etcétera, etcétera. Lo voy a proponer como arte solamente, porque se habla en esta composición de música, de poesía, de cuentos, de pinturas, de cine, etcétera, etcétera. Voy a decir que hay arte. ¿Por qué le interesaría al psicoanálisis el arte? Número 1, porque el arte es una de las formas de poder transmitir la experiencia clínica. Ustedes saben que Freud gana, no recuerdo en qué año, el premio Goethe de literatura. La construcción de sus propios casos se plantean como novela. Es decir, hay una transmisión de la experiencia clínica que podría solamente hacerse a partir del arte. Lo cual implica, segundo interés del psicoanálisis por el arte, el psicoanálisis se interesa por el arte porque hay una epistemología. Esto es más claro todavía en Jacques Lacan, porque es una locura para la filosofía americana o anglosajona que la poesía, el cine, etcétera, etcétera, tengan algo de pensable. O sea, no habría una epistemología. Para los franceses sí. Coiré, Bachelard, ustedes van a ver cómo Foucault saca consecuencias epistemológicas de pinturas, etcétera, etcétera. Es decir, al psicoanálisis nos interesa el arte porque se juega una epistemología que ayuda a deconstruir y que también nos ayuda a formular cosas que son informulables de otra manera. Nos interesa el arte. Hay una cita de Martin Heidegger que dice: la poesía es relevada por el poema, así como también releva la arquitectura, la escultura, la música y toda obra por lo tanto, toda obra de arte es poema. Esto lo dice en Caminos del Bosque, Holzbecker.
¿Qué significa esto? Que toda obra de arte implica empujar una verdadera obra de arte. La que nos interesa a los psicoanalistas son las obras de arte radicales, es decir, que toda obra de arte empuja los límites de un lenguaje, sea visual, sea de la composición, etcétera, etcétera. Eso es lo que a nosotros nos interesa como psicoanalistas. Pero también nos interesa la relación entre psicoanálisis y nos interesa la relación con el arte, porque está en juego la creación. Por ejemplo, hay 3 formas en que Freud se interesa por la creación. El Witz, el chiste, que tiene un operador ahí lingüístico, los juegos con los niños, que es una cuestión muy poco explorada por el psicoanálisis, y por supuesto la sublimación. Pero sobre todo, y esto es una vía que abre Freud, y yo diría que es la relación canónica entre psicoanálisis y arte, es la relación de anticipación. ¿Por qué de anticipación? Es decir, para Freud, el arte anticipa, nos dice en una clave diferente cosas que el psicoanálisis no sabía. Nos da una cachetada y nos mueve. Y esas anticipaciones tendrían que ser exploradas y verificadas por medio de la ciencia. Esa es la relación que más nos interesa. Por allí hice algunos comentarios sobre. A ver, me voy a tardar 5 minutos más. Me voy a tomar 5 minutos más. Me pido una disculpa. Voy a ser muy rápido de todos modos. Voy a hacer solamente un comentario general de ciertos elementos de esta composición, que son los de Amorak, y después me voy a ir quizá a dos poemas de Alma Rosa. A ver, sobre el trabajo de Amorak. Además de tener 2 ensayos interesantísimos sobre la relación entre psicoanálisis y arte en la línea que he estado diciendo, lo que hace Amorak es explora, se mete a las entrañas de las pasiones del ser, de la teología, de la religión, del arte y de la filosofía, para de ahí extraer lo específico del psicoanálisis. Hay algo en esos otros campos que son indígenas al propio psicoanálisis, y con esos elementos que son indígenas al psicoanálisis, lo que hace es traer las malas nuevas al campo de la política, por ejemplo. Y es ahí donde, por ejemplo, ahí se conecta, ahí hay un choque con un poema de Alma Rosa, en la página 92. ¿Qué significa las malas nuevas? Es decir, a los humanos no nos interesa mucho ser libres. Incluso hay toda una pasión por una servidumbre voluntaria. Y eso pone en problemas la política, sobre todo la política que se precia de emancipación. La página 92 trata sobre eso y dice, el título es Mirada que no es mía. Dice, mi cabida en este mundo es el espacio del otro, con mayúscula. Ahí se aprecia la influencia lacaniana. Y si no me encuentro en el otro, no hay lugar para mí en este mundo. En el mundo habitado, en los ojos del otro. Perdido. Para no pensar, para no vivir, tengo mucho trabajo y nunca tiempo para mí. Ausencia, para no vivir, para no estar, prefiero simplemente huir. Encierro, para no salir, para no vivir, prefiero quedarme en casa. Sin sentido, para no vivir, para no pelear, para no luchar, prefiero decir siempre sí. Es un poema a la servidumbre voluntaria. Entonces, Amorak se introduce en las pasiones del ser, en la teología, en la religión, en el arte, en la filosofía, localiza antifilosóficamente el punto frágil pero potente, para después forzarlo, traer las malas nuevas al campo de la política, y no se queda solamente en el cinismo o el rortismo lacaniano de lo que habla Jorge Alemán. El rortismo lacaniano significa el psicoanálisis nos trae malas nuevas, no hay nada que hacer en política. Y lo que propone acuña un término nuevo Amorak. Lo que él propone es que hoy vivimos a pesar de las malas nuevas que trae el psicoanálisis, existe en esta vertiente desontologizante del psicoanálisis la posibilidad de construir un nuevo tipo de política, a lo que él llama post-marxismo lacaniano. Vale la pena ver qué es eso, y es lo que se discute el día de hoy.
el día de hoy, no aquí, sino el día de hoy en los tiempos en donde hay una crisis existencial y a nivel civilizatorio. Voy a hacer un último comentario. Esto es una preciosidad. Sí, voy a ser muy breve. Decíamos, se ha insistido en esta mesa que no es el psicoanálisis el que interpreta al arte, sino que es el arte el que interpela al psicoanálisis para pensar de otra manera. Hay una cosa preciosísima entre la página 31 y la 32, lo cual nos dice que esto no funciona si se escanea o si le sacan copias, sino que en una hoja que topológicamente tiene dos páginas, no es una banda de Möbius, no están ligados, están ligados, pero no hay continuidad. Se llama el incauto pregunta y la incauta pregunta. Y son dos maneras, la manera femenina, la manera macho y la manera hembra, de preguntarse sobre el otro y sobre todo cómo el otro me quiere a mí. Es súper interesante porque del lado del hombre, el incauto pregunta se plantea en estos términos: si fueras una cosa en lugar de ser mujer para mí, ¿qué serías? Y del otro lado, es una chulada, dice: si fueras una cartera llena de billetes en lugar de ser hombre para mí, ¿qué me darías? O sea, una pregunta está, uno va a decir, claro, es la lana y el otro. No, es mucho más interesante en términos lacanianos, porque tiene que ver con la distinción, y esa es una forma en que Lacan deconstruye toda la cuestión de género, que es introduce la distinción entre ser y tener. La famosa fórmula de la mujer no es sin tenerlo, Alma Rosa la invierte y eso nos interpela a los psicoanalistas. Al final dice: todo sería para ti, párvula mujer, si quisieras que fuera una cartera en lugar del hombre que tienes aquí al frente. Lo voy a decir de esta manera: lo que Alma Rosa nos lanza, y con eso termino, nos interpela es, si Lacan dice que la mujer no es sin tenerla, lo que está interpelando aquí al psicoanálisis para pensarlo, para verificarlo, es si el hombre no es sin serlo. Cosa que no está formulado en Lacan. Es muy interesante. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación. Continuamos con el maestro Arturo Texcagua, quien es profesor de educación primaria por la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza de Mexicali. Así como licenciado y maestro con mención honorífica en ambos casos en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, donde fue becario. Actualmente es doctorando en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación están relacionadas con el canon literario, periodismo cultural, editoriales y literatura mexicana e hispanoamericana. Es director de Trajín, grupo literario y cultural, desde su fundación en 2009. Es autor de los libros de cuentos El relato posible y Ceñir la palabra 2014. Algunos de sus textos de creación están publicados en las compilaciones Textos de lo Guarresco y lo Arabelesco 2010, Los Amorosos 2012 y De eso llamado Lujuria 2014. También publicó un ensayo en el libro Convergencias y Divergencias, Notas en torno a la investigación literaria en 2013, y Gabriel García Márquez, Más allá del realismo mágico, en este periodo. Lo recibimos con bombo y platillo. El trabajo en cuestión, el escrito, lo pueden encontrar delante nuestro. Esto es casi lo primero que aparece. Y a su extremo, si miran para acá, ahí está. Bien, entonces, por favor, damos paso al maestro Arturo. Sí, muchas gracias a Morac por haberme invitado a esta presentación. Muchas gracias a mi querida universidad. Siempre me da mucho gusto regresar a ella. Voy a decir algo sobre
el libro de Letras entre el psicoanálisis y el arte. Cierta narrativa une 3 distintos ejercicios en este libro. En este libro, escrito por Amorak, Alma Rosa Tapia, Amorak Ornelas, Alma Rosa Tapia y Gustavo Verduzco, quien por cierto sí nos pudo acompañar y por allá, a ver, póngase de pie para que lo conozcan, señor. Un aplauso. ¿Quién es el autor de los dibujos que estamos viendo? Esta narrativa, como toda la que se precia hacerlo, tiene como principal atributo relatarnos algo. La narrativa, como sabemos, se encarga del relato en la literatura. Esta narrativa es original porque une en un mismo libro una composición intelectual estructurada por 3 ópticas distintas en torno a la psique y la revoltura de sus conflictos que constantemente ponen a prueba sus capacidades. Esta narrativa es un híbrido de complicada definición, ensayo adornado por poemas e ilustraciones, dibujos explicados por reflexiones y cuentos, poemas acotados por revisiones eruditas y planteamientos visuales, o simplemente es una construcción extraña. Uno utiliza la composición artística para narrar, el otro usa las figuras literarias, el tercero expone información histórica y conceptual. Distintas posiciones en un discurso, estas unidas en su intento de transmitir un mensaje. Están confeccionadas con el mismo objetivo, contar una historia. No sé cuál pueda ser más intelectual, las 3 tienen empatías y cercanías que el mismo libro discute. Las explicaciones de Ornelas narran un devenir del psicoanálisis, explicando de paso problemas, retos y conceptos de una práctica que ha ido más allá de una simple técnica. Los poemas y cuentos de Alma Rosa nos comparten situaciones, momentos y sucesos reveladores de nuestra conducta y sus complicaciones. Los dibujos de Gustavo Verduzco se abren hacia narrativas creativas que permiten confeccionar distintos relatos, tan abiertos como las posibilidades de lo probable. Su interpretación, ejercicio hermenéutico de amplias imbricaciones, inquieta nuestro pensamiento, sacude prejuicios, provoca la discusión. Este híbrido narrativo es una flecha de 3 puntas que al entrar en contacto con nosotros, es decir, cuando abrimos el libro, nos entierra inquietudes, conocimientos e interrogantes. Pues no olvidemos que, como decía Borges, un texto tiene el deber de provocarnos. Y yo quisiera poner algunos ejemplos de esta narrativa que menciono, y puede ser desde la misma portada. Si nosotros vemos la portada, o si vemos si ponen la portada, vemos en esta portada, como ciertamente lo han señalado, no viene el nombre de este dibujo, y quiero hacer una confesión. Gustavo se negaba a ponerle nombres a sus dibujos, porque él considera, así lo entiendo yo, que están abiertos, esta narrativa está abierta, y ustedes ven este dibujo, ven manos, ven brazos, ven entrelazamientos, ven un cuerpo, o lo que parece ser un cuerpo, ven una cabeza, todo eso lo ven unido, y ¿qué nos está contando? ¿Qué narrativa? ¿Qué nos está diciendo? Cada uno de nosotros podemos crear nuestra propia narrativa de esta imagen, y esa es esa provocación abierta que nos está haciendo Gustavo. En el caso de los poemas, en el caso de los textos, yo quisiera leer un fragmento de uno de los ensayos de Amorak, que prácticamente estamos hablando como cuando leemos eso, parece que si estuviéramos leyendo una parte de un cuento, ¿no? Así parecía. Dice, creo que ya la perdí. Sí, ya la tenía señalada, pero podríamos decir que en los inicios del psicoanálisis había el amor de uno por la doctrina psicoanalítica, que era el de Freud. Como lo llega a escribir Lacan, el psicoanálisis fue inventado por un solitario, quien era un teórico indiscutible del inconsciente. Al principio se trataba de la gran batalla de Freud, como lo destacaba Jung, pero como veremos posteriormente esa batalla no sería sostenida solitariamente por mucho tiempo. El momento en que se agreguen algunos discípulos en el asunto.
Este fragmento que acabo de leerlos, que lo había marcado, ustedes notan pues una narrativa, parece incluso el fragmento de una novela de las que solemos leer. Y en el caso muy evidente Alma Rosa, pues ella tiene poemas que realmente nos inquietan como narrativas. El delirio de eco. Fui arrebato torpe de pensamiento y en soledad reviví tus palabras dotadas de vida y movimiento. Con céfiro untado detrás de mis caderas las llevé a la fruición. Anduve con la nada en mi voz y el eco como aviso. Pero ay, Narciso, cuando de tu ira escuché, yo no te amo. Mi castigo de mi infartera repitió lo que la condena provocó. En el aislamiento del núcleo el eco de lo convenido escuché. Te amo, te amo, te amo. Gracias. Sobradamente al maestro Arturo Texcagua, mi agradecimiento en específico por ser tan puntual, y en virtud de esto proseguimos con el maestro Javier Amorá Cornelas Vázquez, quien es psicoanalista, investigador y ensayista, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, miembro del Grupo de Investigación de Psicoanálisis de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, posee una formación teórica en psicoanálisis en el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicano y cuenta con una experiencia clínica en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Coordinó el Diplomado de Psicoanálisis y Derechos Humanos y el Seminario de Escritos Psicoanalíticos en la UACM de 2007 a 2013 y el Seminario Aproximaciones sobre el Sujeto desde el Psicoanálisis en el Instituto de Capacitación Penitenciaria INCAPE en 2016. Es autor de diversos artículos sobre psicoanálisis, filosofía, política y arte para diversas publicaciones nacionales. Es parte del equipo de lectores especializados del Diccionario de Intraducibles, dirigido por la filósofa Bárbara Cassin, que publicará la editorial Siglo XXI, y es coautor en el libro de letras entre el psicoanálisis y el arte. Lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso y lo escuchamos. Muchas gracias a su presencia, muchas gracias a los colegas que están aquí. Con ellos he trabajado, en el caso de Estana, en el pasado, con un proyecto en la UACM, también con Carlos, en un proyecto también en la UACM, y ahora con esto que es este libro, ¿no? Quisiera comenzar con un paralelismo. ¿En qué se parece una presentación de un libro donde uno tiene, digamos, como que el chance de dejarle el comentario a los otros, que hagan nosotros el trabajo, y un psicoanálisis? ¿En qué se parecen? No es acertijo. En que los dos operan desde la libertad de los otros. En tanto que el análisis, como en la presentación, se apela a la libertad de los otros. De un lado se deja el comentario del libro a la libertad de los otros, y en el caso del ejercicio analítico del analista se regla sobre la libertad del analizante. Quizás eso fue lo primero que aprendí al escuchar a un sujeto encerrado en el psiquiátrico, cuando al momento de ser interrogado por el equipo de psiquiatras, él nos ofrecía un poema. Aún guardo uno de sus poemas que tituló La experiencia esquizofrénica, y el cual lo traigo para compartírselos a ustedes. Dice: el amor viene a veces y siempre está en fuga. No nos preocupa descubrir los eslabones del secreto en que fuimos engendrados, más allá de todo odio, más allá de toda limitación que nos imponemos. Esta es la verdadera experiencia de la esquizofrenia. Puede que en ese momento pensase que la locura no está excluida del arte, o que el arte no está excluido de la locura, pero también el hecho de que tanto la psiquiatría y el psicoanálisis hablen con el loco, pero no lo escuchen. También quizás desde ese momento sospeché de nuestra psicopatología diferencial de manual, que se nos enseña en las universidades, y preferí el arte y la literatura a los mejores libros de psiquiatría o psicología. Al respecto, en ese sentido, este libro no quise que fuera otro libro triado más de psicoanálisis, estos libros que salen de arte y psicoanálisis, o
psicoanálisis aplicado a la obra de arte, que utilizan en cierta manera el nombre de ciertos autores, ciertos artistas, cierta imagen famosa para atrapar la atención. Creo que ese tipo de libros estamos muy acostumbrados a consumir, del psicoanalista que psicoanaliza la obra del arte, tal cual escritor o pintor, o cineasta, cantante. Considero que eso han sido más un fallo, o como lo consideraba también Lacan, un insulto, y es más una calamidad para el psicoanálisis. Como lo ha dicho uno de nuestros últimos poetas malditos, Leopoldo María Panero, dice él, hay un defecto radical en el psicoanálisis, y esta es la interpretación. El psicoanálisis es una metafísica de la interpretación. Se trata exactamente de una tentación hermenéutica, de una búsqueda de algún significado más profundo, de un mensaje oculto en la obra de arte. Un ejemplo reciente, por ejemplo, lo podemos ver en el último libro de Juan David Nacio, Arte y Psicoanálisis, que creo que Carlos tuvo en la presentación en París. Ahí vemos efectivamente no solamente que la enseñanza de Lacan fracasó en uno de sus alumnos, sino que uno de los ajustes más agresivos de la teoría psicoanalítica a la obra artística, dando como resultado una serie de monstruos psicobiográficos del artista, donde se habla del padre idealizado de María Callas, o aseveraciones de cuando Félix Falloton pinta un desnudo, pinta a su madre. Efectivamente, el psicoanálisis hermenéutico que interpreta la obra de arte es el que hay que evitar. En todo caso, y es algo que yo propongo en el primer ensayo de este texto, es que el psicoanálisis tendrá que ser atravesado por el arte, lo cual implica un movimiento distinto que creo que Carlos lo ilustró muy bien. En ese sentido, preferí trabajar con los otros, pero sobre todo con la libertad de los otros. Trabajar con la libertad del arte en el caso de las ilustraciones de Verduzco, y trabajar con la libertad de la literatura en el caso de las narrativas y poemas de Alma Rosa Tapia. El resultado es este libro, el cual no me gusta llamarlo libro, sino una pequeña galería portátil, o también Nube de Tres, en el que encontramos exactamente entrelazados el arte, la literatura y el psicoanálisis. Ahí tenemos tres tipos de prácticas discursivas que es importante significar. El psicoanálisis no es un movimiento artístico, sino una clínica. El acto analítico es una intervención en el sujeto, principalmente porque su discurso tiene otra consistencia que los otros. Mientras que el arte es una manifestación y la literatura es el éxtasis del lenguaje, ¿no? Vemos que ahí son objetos distintos. Entonces, ¿por qué hacer un texto que los conjunte? Precisamente porque cada uno de ellos no cesa de hablar, de escribir o representar a los otros. Quizás porque hay algo también de estas pasiones, del amor, del deseo, del goce, de la locura entre ellos. Quizás también porque les conciernen los mismos temas, aunque se muevan en campos distintos. Por ejemplo, me gustaría comentarle un poco de la obra de Verduzco, si podemos pasar una imagen donde está un ojo. A ver si puedes... Así, la otra, por favor. Esa, por favor. Vemos ahí la presencia del ojo como un órgano desprendido de un cuerpo, y al menos esto es importante para el psicoanálisis, ya que para Lacan, sobre todo con su lectura de Georges Bataille, el ojo tiene un estatuto de objeto A, pequeño objeto A, de plus de goce, que es un componente que tiene como propiedad ser causa de deseo, como función de la mirada, ¿no? Pero sobre todo para Lacan, el ojo localiza el registro de lo real, ya que es un objeto atemporal, aespecial y no especular. En ese caso también lo que examina la narrativa de Alma Rosa Tapia, podría decirles que es un poco la catástrofe contemporánea del mundo moderno. ¿Qué tipo de escritora es ella? Ahí vemos escritores fieles a la verdad, escritores que escriben para fugarse, para refugiarse, o que escriben desde una inocencia o desde la locura. No es el caso de ella. Yo considero que su escritura la llamo de esta manera anómala, es decir, que describen los componentes anómalos en medio de un panorama familiar, cotidiano y rutinario. Y bueno, finalmente les puedo decir de este texto que no solamente es un libro que extiende una mano, sino varias, como pueden ver en la portada. Son, digamos, manos que vienen de la literatura, de la ilustración y en este caso del psicoanálisis. Y me recuerda exactamente cierto mito de Lacan que había inventado en el seminario sobre la transferencia, y que era el mito de la mano que se extiende hacia el leño encendido. Era un mito del amor que hablaba del deseo por el objeto amado. Y precisamente este libro les extiende una serie de manos
para que puedan ser consumidos por su lectura. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Javier Amorá Cornelas Vázquez el que nos hubiese prestado el... agradecemos al maestro por la presentación del libro y a los ponentes por su participación en este evento. Entregamos pues los reconocimientos de parte de la coordinación del área de psicología